Hubo un pico, sobre todo en los primeros fríos que aparecieron, que fueron bastante intensos, pero bueno, extrañamente para esta época del año eso ha calmado la temperatura ha subido un poquito, ha habido climas de calor, inclusive digamos días de calor, y eso ha hecho que la gente no esté tan encerrada en espacios sin ventilación, compartiendo con mucha gente, que eso es lo que provoca un aumento en los casos de contagio, ¿verdad? Pero bueno, hubo sí un aumento, un pico importante, hubo mucha demanda para atenciones de salud, sobre todo con enfermedades respiratorias y enfermedades respiratorias virales, cuadros muy similares a la gripe. Recordemos que hay COVID también, pero bueno, buena evolución, lo esperable, el pico esperable para las épocas de frío también. Lo que ha caracterizado este año fue que hay una influenza, que eso hace cuadros bastante intensos en cuanto a la sintomatología, o sea, fiebre alta, persistente, de 3 o 4 días, con mucho decaimiento, mucho compromiso general. Así que bueno, muchos faltantes de los chicos a la escuela, gente a los trabajos, pero bueno, dentro de lo esperable. Doctor, ¿y el grupo que estuvo más complicado fueron los más chicos o los más grandes en cuanto a edades? Bueno, eso me llamó la atención de todo, ¿sí? Realmente suelen ser los chicos, que son los que comparten mucho espacio cerrado en las escuelas, mucho espacio con mucha gente. En las áreas laborales eso no es tan frecuente, que haya 30, 40 personas en el mismo espacio, y eso hace que los adultos por ahí no tengan tanta prevalencia en esta época, pero sin embargo los adultos han tenido cuadros muy intensos y han sido en una cantidad bastante alta. ¿Y las complicaciones con qué enfermedades se dio, doctor? No, complicaciones importantes ninguna, simplemente hubo un par de internaciones, más por enfermedades respiratorias, sobre todo en pacientes que tenían antecedentes como por ejemplo asma, y bueno, diabetes, bueno, esas enfermedades crónicas que favorecen que la evolución no sea más tórpida, más dificultosa, que la recuperación cueste más, que se pueda descompensar una glucemia, ¿sí? ¿Verdad? Que comience a subir la glucemia gracias a la infección, así que, pero bueno, con buena evolución finalmente. Doctor, ¿se han dado casos de tuberculosis en la región? ¿Esto ha encendido una alerta, una alarma? Sí, sobre todo para tenerlo en cuenta. Dentro del ámbito de la medicina sabemos que esa es una enfermedad que nunca se ha ido, y con las condiciones en las que se ha ido dando las cosas a nivel económico en el país en estos últimos 30, 40 años, realmente eso favorece que esa enfermedad prevalezca. Recordemos que es una enfermedad muy ligada a las condiciones de insalubridad propias de los bajos recursos, ¿sí? de compartir, como te decía, que muchas personas estén mal alimentadas, por lo tanto tengan bajas defensas y sean susceptibles de enfermarse de cualquier infección que ande cerca, y sobre todo en espacios de mucho hacinamiento donde se juntan muchas personas y comparten casi todo el día, casi toda su vida en un espacio muy pequeño. Así que eso es una enfermedad de baja, que es difícil de diagnosticar. A veces es más fácil diagnosticar una gripe que esa enfermedad, que provoca estados de decaimiento muy prolongados, a veces sin fiebre, y eso engaña un poco. Entonces el paciente con tuberculosis suele dar muchas vueltas hasta que consigue un diagnóstico adecuado, porque tampoco hay muchas especialistas en ese tema, y son pacientes que terminan siendo diagnosticados a veces por los infectólogos, ¿verdad? Eso llama la atención. Creo que a los médicos nos ha llamado la atención sobre eso, y nos ha hecho recordar que esa enfermedad existía. Por lo tanto, nos genera como una especie de alerta en ese sentido. ¿Cuál es el síntoma más importante para tener en cuenta o para saber que uno está transitando esa enfermedad? Es muy difícil para el paciente. El paciente normalmente consulta por estados febriles prolongados, quizás no de fiebre muy alta, 37,5, 38 lo sumo, en picos, pero sí lo que llama la atención es lo prolongado del cuadro, ¿sí? Cuando sabemos que, por ejemplo, una gripe no excede los 7, 10 días, el COVID también solía hacer lo mismo. Bueno, cualquier enfermedad viral propia de esta época suele dar esos síntomas, pero esto llama la atención, como te decía, lo prolongado de los estados febriles, que a veces se cortan, a veces vuelven, y con mucho decaimiento. Cuando la enfermedad está muy avanzada, lo que comienza a producir es una tos que expectora mucho catarro,
y que eso ya es propio de, como te decía, el estado avanzado de la enfermedad y cuando ya hay cierto daño pulmonar, ¿verdad? Y doctor, ¿y quedan secuelas de esta enfermedad? Normalmente si la enfermedad avanza sin un diagnóstico durante mucho tiempo suele dejar algunas especies de lesiones que se llaman cavernas en los pulmones, que son lesiones ya crónicas. ¿Y es una enfermedad que se puede controlar y que con la vacuna de la BCG se puede prevenir? Sí, se puede prevenir, exactamente. Por eso siempre la vacunación es con estas vacunas que ya son viejísimas, está muy comprobada su efectividad. Siempre es una insistencia de nuestra parte. Nosotros hemos regularizado el tema de vacunación en el pueblo, hay una vacunadora disponible, así que bueno, siempre insistimos. Por suerte también a los niños no se los deja asistir a clases normalmente sin la vacunación adecuada, así que bueno, siempre se insiste sobre eso, y en los pueblos chicos como este, por suerte también sabemos quiénes faltan vacunar y les podemos insistir en ese sentido, ¿verdad? Así que sí, la vacunación es fundamental. Y bueno, y también, ¿no?, que el paciente que tenga síntomas similares a esto pueda asistir al médico, porque por supuesto hay un montón de enfermedades que dan una sintomatología muy parecida. Y sin embargo, y eso sería bueno que consulten a su médico, ¿verdad?